Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una entrevista especial de Primera Plana del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART. Gracias, don Luis Guillermo, por recibirnos. Encantado, Marlon, un gran placer estar en su programa. La comunicación, don Luis Guillermo, ha sido el talón de Aquiles de todas las administraciones. ¿Por qué consideró Luis Guillermo que no era necesario contar con un ministro durante su primer mandato? ¿Cree que eso fue una mala decisión, don Luis? Sí, creo que fue una mala decisión. Me parece que el ámbito de la comunicación, como usted señala, es fundamental para cualquier gobierno. Y hay expertos y expertas en esa materia. Hay relaciones que se construyen con el tiempo y que dan confianza a los medios de comunicación respecto de la gestión que el gobierno hace de la información y ayudan, me parece, esas relaciones a que el trabajo político, el trabajo gubernamental resulte facilitado. No tener a esa persona inevitablemente puede traer como consecuencia malos entendidos, falta de claridad respecto de cuál es la orientación general del gobierno y con el tiempo se va convirtiendo en un impedimento para un vínculo más fluido con la ciudadanía, especialmente en un gobierno que como el nuestro empezó haciendo una tarea de racionalización del gasto en propaganda oficial muy fuerte. Entonces, si usted le suma al hecho de que empezamos a gastar mucho menos en pauta publicitaria porque no consideramos que el trabajo de gobierno deba divulgarse como un objetivo en sí mismo, con el hecho de que no contábamos con una persona que pudiese conducir adecuadamente la relación con los medios, pues evidentemente se nos generó un vacío que, aunque parcialmente resuelto gracias a la talentosa colaboración de periodistas que se sumaron al equipo de gobierno desde el inicio, nos generó una situación que no es deseable. Don Luis, las fricciones entre el gobierno y la prensa se han dado. A partir de eso que ha sucedido, ¿no le parece inapropiado que el ministro llame a algún medio de comunicación existiendo un proceso para poder pedir una rectificación? Mire, no me parece indebido, especialmente cuando estamos hablando de gruesos errores en la información que los medios están ofreciendo. Cuando son cosas pequeñas y pueden corregirse no necesariamente en caliente, porque no tienen consecuencia directa, yo creo que se puede seguir el protocolo. Pero cuando es una información equivocada, manifiestamente equivocada o falsa, yo sí creo que se debe hacer un llamado respetuoso, no intimidante, más bien ofreciendo la posibilidad de dar la información correcta y que esto en nada está en contra de los principios éticos que están en el código del colegio que usted representa. Para mí ha sido una sorpresa constatar que muchas de las quejas que hemos trasladado respecto al comportamiento de los medios son contrarias no a la práctica política, que de todas formas los medios repudian como, digamos, un proceso, un principio general, y no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, sino a los principios éticos que informan el código del colegio. Y eso es lo que en algún momento se ha reclamado. No me parece que se haya hecho de mala manera y no me parece que haya esa acción del gobierno tenido como objetivo socavar, poner en peligro, debilitar o en cualquier forma posible lesionar ni la libertad de expresión ni tampoco la libertad de prensa, sino todo lo contrario, hacer valer los principios sin los cuales esa libertad de prensa y esa libertad de expresión efectivamente son puestas en duda por la propia acción de los periodistas. ¿Trabaja el gobierno de algún modo medidas que puedan disminuir esa fricción, don Luis? Bueno, sin duda me parece que en un sentido normativo, tanto como en un sentido práctico. En el sentido normativo, porque desde hace ya muchos meses nos comprometimos a buscar los cambios legales, y en eso hemos estado, que despenalicen y terminen por liberar a las y los comunicadores costarricenses de cualesquiera trabas o amenazas que puedan inhibir su trabajo. Lo hemos hecho siguiendo las prácticas, yo creo que más liberales posibles, y con el concurso, con la asesoría,
con la orientación del relator de los derechos humanos de la OEA. Yo también he firmado el compromiso de Chapultepec para garantizar una acción absolutamente pulcra en lo que toca a medios de comunicación y la opinión que estos expresan. Y también en lo práctico, la designación de un ministro de Información y Comunicación tenía como objetivo principal aliviar esas tensiones. Habida cuenta de los nuevos desencuentros que se han producido, pues pareciera que esa medida no ha sido lo suficientemente contundente como para mejorar la relación con los medios, pero yo creo que esto es un proceso y que por lo menos en lo que a mí concierne existe la mejor voluntad para continuar mejorando las relaciones, porque me parece además que esta es una batalla que no le sirve ni a los medios, ni al gobierno, ni a la sociedad en su conjunto. Don Luis, tal vez una medida como muy práctica que usted sienta que ha implementado el gobierno, sobre todo, porque ahora usted me comenta medidas paliativas que se han dado en este último año, sobre todo con la llegada de don Mauricio Herrera al Ministerio de Información. Esa medida práctica la quisiera ver en esa relación, esa fricción que se ha dado, sobre todo por el tema de acceso a la información pública, que ha sido un tema delicado. Recuerda la discusión en el Ministerio de Justicia en un momento determinado con información que se solicitó. Pues mire, yo lo que podría decir es que no veo en ninguna acción de gobierno de los últimos meses, para no decir del último año y medio, una motivación deliberada para cercenar o impedir el acceso a información. Evidentemente hemos expresado nuestra preocupación de que alguna información pueda tener consecuencias y lesione la seguridad nacional, particularmente como se produjo muy al inicio de la administración la solicitud de diputados de oposición de las bitácoras de ingresos y egresos a Casa Presidencial. Pero en términos generales me parece que hemos hecho expresión de buena fe y manifestación de nuestro convencimiento absoluto de que debe respetarse el régimen de libertades públicas y que todo ello debe ser garantizado por una acción consona con esos principios y valores. Recuerdo en una visita que hizo usted en el primer semestre al Colegio de Periodistas, un gran interés que tenía el gobierno por implementar medidas para asegurar casualmente eso, un periodismo más ético y también una prensa más libre. Sí, correcto, y a eso me refiero cuando decía los esfuerzos normativos por tratar de limpiar a la legislación costarricense de los últimos resabios que existían en esa legislación, de controles indebidos que podían ser motivados políticamente o politiqueramente. Hemos estado en ese proceso, creo que dentro de muy poco tendremos ya los proyectos de ley para ser enviados a la Asamblea Legislativa. Nombramos a 3 garantes de primer nivel de la libertad de expresión y la libertad de prensa, personas de atildadas condiciones ciudadanas que podían dar fe de nuestra voluntad de que todo lo que salga de aquí, de Casa Presidencial, en lo tocante a libertad de expresión y libertad de prensa, sea armónico con la tradición costarricense. Don Armando Vargas Araya, don Víctor Ramírez y la señora magistrada Virginia Calzada. Y me parece que esa contribución que queremos hacer desde el punto de vista legal corre en paralelo a esta voluntad política de hacer valer una tradición que justamente inicia desde mediados del siglo XIX mi ilustre antecesor, don José María Castro Madrid, cuya efigie tengo colocada en mi despacho. Don Luis, casualmente el día que visitó el colegio usted hablaba de la necesidad de un periodismo ético. ¿Esa es la labor del Estado o más bien será de las escuelas de comunicación y de los mismos periodistas? No, yo creo que del Estado no, de la sociedad obligación es reclamarla, que es lo que como ciudadano yo he hecho. Yo lo que quiero es que el periodismo costarricense se comporte según lo que dice el código. Al Estado no le corresponde. Eso le corresponde a las escuelas, efectivamente. Eso le corresponde al gremio también, que debe hacer valer esos principios. Por algo el Código de Ética es patrimonio precioso del Colegio de Periodistas. Y el gobierno no, el gobierno y el Estado, en un sentido más general, pues lo que hace es garantizar que las condiciones sean las correctas para que el ejercicio de la profesión pueda hacerse libérrimamente. Un anteproyecto vinculado a la ley de radio y televisión le costó el puesto a 2 ministros, específicamente al viceministro del momento y a la
ministra, en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. ¿No estaba al tanto el señor presidente de lo que estaba sucediendo en ese anteproyecto específicamente, en un tema tan sensible y trascendental como este? Mire, no en su detalle, y la verdad que me parece que el manejo fue lo que quizá dio al traste, con un debate que además yo consideré virtuoso, porque esta ha sido una administración que no ha tenido miedo de colocar en el debate público documentos delicados, incluido el plan fiscal. Nosotros lo mandamos, un borrador del plan fiscal lo pusimos en la página web. No ha habido otro gobierno en la historia de este país que haya hecho semejante cosa. Cogimos la propuesta que tenía el Ministerio de Hacienda, la pusimos en la página web con el propósito de que la ciudadanía pudiera enviarle sugerencias de mejoramiento al texto del plan fiscal. Bueno, lo mismo con la ley de radio y televisión. Se trabajó en la idea de un borrador que pudiese ser discutido ampliamente, y eso llevó a una pugna que probablemente pudo haberse evitado, de haberse explicado mejor el procedimiento y la lógica que se seguía, en donde el texto, incluso un texto que no debió haber sido utilizado para ese debate porque ya había sido modificado en las mesas de trabajo que se habían convocado al efecto, se convirtió en la piedra de toque de un debate que llevó a una situación para mí totalmente inesperada, en donde lo que se ponía en cuestión, en tela de juicio, era la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país. Mi sensación, sin embargo, Marlon, es que el debate verdadero no estaba ahí. El debate sobre la ley de radio y televisión no se encuentra en los principios y valores que sabemos en Costa Rica son intocables. Por lo menos lo serán en mi administración, así como lo han sido en otras en el pasado. No había ninguna intención de meterle carlancas a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ahí el debate es económico, ahí el debate real tiene que ver con quiénes son los dueños de las frecuencias, cuánto pagan por ellas, cuántas frecuencias se deben o no se deben tener en manos de un determinado personaje o de un grupo. Y esas son discusiones que me parecen absolutamente legítimas y que tienen que ver con las nuevas tecnologías de la información, sobre las cuales usted es un experto, tiene que ver con las nuevas tendencias en el mundo, no solamente en América Latina, que son los casos que siempre se señalan, y además los casos en donde ha habido más polémica: Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, y no se dice que también ese debate se ha producido con mucho éxito y de manera muy constructiva en Ecuador, en Colombia, en Francia, en España, en Alemania. Y aquí el debate terminó, creo yo, sobre una parte importante, pero claramente no el corazón de esa discusión, que se va a dar y se va a repetir otra vez un debate muy candente cuando la nueva ley se produzca, porque es consustancial a la ley misma. Interpreto que esa parte importante que usted señala le da un poco de menosprecio en contraposición al resto, don Luis, o en realidad es una mera impresión. No. Yo lo que digo es que una ley de ese alcance tiene varias partes. Una tiene que ver con la normativa, que a mi juicio en Costa Rica está blindada, o casi blindada, porque los niveles de libertad de expresión y prensa que hay en este país son equivalentes a los países democráticos más desarrollados del mundo, con estos pequeños lunares que hay que limpiar, y que es el ofrecimiento que mi gobierno hizo por medio de legislación reformada. Pero hay otra parte en donde los grupos de interés y los grupos de poder, ya sean los propios gubernamentales o los sectores privados, que tienen mucho que decir en esa materia, también están involucrados. Y entonces me parece que el debate en torno a la ley se limitó a una parte de lo que la ley decía. Muy importante. Muy importante, pero una parte. Y lo otro no se debatió siquiera, ni siquiera se llegó a pensar por qué era que alguna gente estaba debatiendo la primera parte con tanto ardor. Digo tanto ardor porque se llegaron a usar epítetos contra el gobierno y sugerir intencionalidades en donde prácticamente la ley terminaba siendo equivalente a las leyes fascistas y comunistas de la Guerra Fría. ¿Le molesta ese enfoque que le pueden dar los medios de comunicación en un momento determinado
hacia relacionar ese trabajo específicamente del anteproyecto con Venezuela, por ejemplo? Mira, a mí me molesta que se pueda pensar que un gobierno costarricense, obviamente mucho más todavía si es el mío, tiene la intencionalidad de poner en tela de juicio las libertades que en este país se han fraguado en casi 200 años de historia. Eso es lo que a mí me molesta. Y me molesta también, y esto se lo digo más como historiador que como político, que se utilicen en ese proceso recursos como el acusar de fascista a un gobierno que no lo es, o a un presidente que no lo es, porque se degrada la brutalidad de un concepto como ese, que no solamente se presentó en un momento muy específico de la historia europea, sino que refleja todo lo contrario a lo que los costarricenses queremos ser. Y cuando se acusa a alguien de ser un fascista, de ser un comunista estalinista, o de cuando se compara indebidamente a un régimen democrático, constitucional, a una república madura como la nuestra, con otras en donde las condiciones históricas no tienen nada que ver con las nuestras, lo que se está haciendo es demeritando esa historia y haciendo que toda la contribución que la sociedad costarricense ha hecho, algunas veces con dolor, en la consolidación de los principios democráticos se pierda. Y eso me parece que es lamentable. Don Luis, ahora que usted me hablaba como historiador, como académico también, fue una decisión muy difícil porque en realidad fue, supongo yo, una decisión difícil, y se lo pregunto así, el destituir a esos dos ministros. ¿Usted no conocía el proyecto en profundidad? ¿Me lo está diciendo en este Mire, momento? no, porque el momento para que yo lo conociera no había llegado. El presidente recibe los documentos finales, generalmente de los proyectos de ley. Y las desavenencias que se habían presentado entre la titular y su viceministro eran de tal magnitud que no quedaba otra cosa para evitar no solamente un mayor deterioro de la administración, sino de ellos mismos como queridos ciudadanos y respetables profesionales, ponerle fin a aquello. Y me tocaba hacerlo, como me ha tocado tomar decisiones muy fuertes en mi mandato, ante las cuales no he titubeado ni un minuto. O sea, yo soy un componedor, a mí me gusta buscar salidas arregladas, eso es mi talante, es ese. Mi talante no es el de patear la mesa, es el de componerla. Pero reconozco que hay momentos en que eso no es posible y tengo, como debo hacerlo, la obligación de tomar decisiones, y cuando tengo que tomarlas las tomo, y punto y sin novedad. Estamos para Primera Plana del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, en conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART, conversando con el presidente de la República, don Guillermo Solís Rivera. Don Luis, estábamos hablando de libertad de expresión y específicamente de la necesidad de una nueva ley. Ya a distancia del anteproyecto, creo que es muy importante hacer una valoración. Tenemos una ley de 1954, es obsoleta. Necesita, a propósito de las nuevas tecnologías, una gran cantidad de aportes nuevos. Necesitamos una nueva legislación. ¿Cómo enfrentar la férrea oposición que se ha dado en este tema en particular? ¿Están listos para una nueva ley, don Luis, o al menos en este caso un anteproyecto? Bueno, como tantas cosas en la vida, hay un tiempo para cada cosa bajo el sol, y lo sabio es esperar a que el tiempo sea propicio para ese debate. Me parece que en un país como Costa Rica no debería de ser excesivamente difícil acometerlo, primero porque tenemos unas condiciones políticas y de estabilidad social que permiten que esos debates, difíciles como son, no se desboquen. Y en segundo lugar, porque el problema que tenemos con las tecnologías de información y telecomunicación, Marlon, ya llegó hace rato y llegó para quedarse. Y cuanto más tiempo pase y no resolvamos este tema, más oportunidades nos limitamos a tener en el ejercicio de esa nueva democracia que está muy vinculada al acceso a medios de telecomunicación. Y creo que podemos hacerlo bien, como lo hizo, repito, Uruguay, en donde el debate no termina limitando las posibilidades de acceso a la información, sino multiplicándolas, no termina quitándole posibilidades a la ciudadanía de tener voz, sino multiplicándola. Y eso lo digo porque uno puede partir de puntos de arranque del debate de una ley como estas, que verdaderamente sean complicados. Bueno, evidentemente la experiencia costarricense fallida fue una de ellas,
¿verdad? Entramos con el pie izquierdo al debate. Y no lo digo en un sentido primer año ideológico. de gobierno, don Luis. Sí, es en el primer año de gobierno, además con una curva de aprendizaje que todavía no se había terminado de concretar. Lo que quiero decir es que usted decía, es ponerle el dedo en la llaga, hacer una nueva legislación. Sí. No, y es que ¿cómo enfrentarse ante los grandes... corresponde a un gobierno además de cambio como este hacer ese tipo de apuestas, porque difícilmente otros gobiernos querrán hacerlas de igual manera, ¿verdad? Lo mismo hemos hecho con respecto a lo fiscal, hay que ponerle el pecho a las balas, pero hay que hacerlo de tal forma que los grandes intereses que tienen un espacio en la vida económica y política del país puedan expresar su punto de vista, por ejemplo, respecto de la importancia de garantizar los contratos y el Estado de Derecho, y al mismo tiempo garantizar que se utilizan apropiadamente los amplios nuevos espacios que nos permite la tecnología utilizar, multiplicando el acceso de otros actores que no han tenido voz en el debate nacional. Me parece que ya hay experiencias la sociedad civil, estoy hablando de sociedad civil, de organizaciones como las que hoy conforman el ICER, que es un conjunto de radios comunitarias muy importantes que tienen más de 50 años de existir en Costa Rica. En fin, hay muchas expresiones de la opinión pública que podrían beneficiarse con acceso a las ondas de la radio y la televisión. ¿El gobierno podría en algún momento entonces respaldar una iniciativa que venga de la sociedad civil? Bueno, no la que existe. Y nosotros dijimos que no íbamos a respaldar esa porque nos parecía que muchos de los postulados iban mucho más allá y podían efectivamente convertirse en un marco de referencia que pusiera en riesgo precisamente muchos de estos otros espacios que son privados y que también deben existir. En fin, hay allí un radicalismo innecesario en ese borrador de la ley. ¿Tendremos anteproyecto tal vez el año que viene? ¿No? Bueno, estará listo cuando esté listo. Yo creo que después de la experiencia que tuvimos, adelantar sobre un nuevo proyecto de ley podría resultar un poco prematuro, pero creo que estará colocado en debate antes de que termine la administración, sin ninguna duda. Le voy a recordar su tiempo en Tulane. ¿Cuáles han sido las políticas de su gobierno para hacer posible una visión multiétnica y pluricultural? Estamos en una etapa muy importante. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, darle relevancia a la provincia, a una de las provincias de Costa Rica en donde más evidente es esa condición de nuestra nacionalidad, que es la provincia de Limón. No es que Guanacaste no la tenga, evidentemente la tiene y mucho, tanto en lo que tiene que ver con afrodescendencia como lo que tiene que ver con pueblos originarios. No es que Punta Arenas no la tenga, habiendo sido puerta de entrada de la comunidad china a Costa Rica. Pero es que Limón es emblemático. Limón es emblemática en varios sentidos. Primero, porque es un lugar en donde se mezclan todos los anteriores. Indígenas que están allí viviendo hoy en una cantidad apreciable del total de población indígena del país. Afrodescendientes. Uno podría llevar ese argumento de decir que en Nueva Jersey a lo mejor hay más que aquí, pero hay una. Y en tercer lugar, pues la comunidad china y otras que en torno al puerto de Limón se conjuntaron en vigorosas comunidades étnicas. Nosotros hemos devuelto visibilidad a Limón y lo hemos hecho porque creemos que Limón es efectivamente puerta de Costa Rica al Caribe, no puerta de salida de Costa Rica, no es la puerta de la cocina, es la puerta de entrada a ese espacio geopolítico tan importante que es el Caribe, porque estamos creyendo en un Limón que logre superar en poco tiempo las décadas, si no cientos de años de rezago que ha tenido en el país. Y me parece que ese reconocimiento se expresa en ese apoyo a Limón, a las iniciativas surgidas desde Limón en el marco de los programas de desarrollo que los propios limonenses se han imaginado y que han propuesto, han hecho que se han convertido en una propuesta de desarrollo que está en un decreto. ¿El gobierno central entonces ha llevado iniciativas hacia sus ministerios, específicamente con estos Sí, dos bueno, temas tan importantes? sin duda, porque hemos forzado la marcha de estos ministerios en Limón, en temas de infraestructura, en temas
financieros, de financiamiento a MIPYMES, en temas de lucha contra la pobreza, en inversiones en vivienda, en bonos comunitarios. Hicimos este hermoso paseo marítimo en Cieneguita, que hacía mucho tiempo estaba necesitando. Para visibilizarlo, don Luis, ¿cuáles son como los proyectos que usted dice son más potentes en esa área? Bueno, sin duda, y esto fue una pelea de entrada que el gobierno dio, ¿verdad?, de garantizar la vigencia de los contratos, la inversión de APM Terminals en Moín, que allí estamos hablando de una inversión de $1.000 millones, pero más que la cantidad misma, que es muy grande, es la posibilidad de todo lo que esa terminal de contenedores va a traer, que son más inversiones en los puertos, en los aeropuertos, etcétera. Pero está eso, la Ruta 32, que ya cuyo inicio está esperando nada más el refrendo de los contratos por la Contraloría General de la República, la posibilidad de una inversión muy significativa, $700 millones, en un aeropuerto regional internacional en Limón, porque el actual se inunda. Es un magnífico aeropuerto, pero tiene ese problema, está muy cerca del mar, y ahí hay un tema incluso de cambio climático que puede afectar a la pista. Estamos hablando de nuevos proyectos de inversión en turismo, en Limón, en la zona del Caribe Sur. Estamos hablando de más proyectos del INA, por lo menos 3 inversiones grandes en vivienda, y esto me parece que tiene como telón de fondo el nuevo hospital de Limón también. En fin, hay una serie de inversiones muy fuertes. Lo otro, que es una señal muy clara, es el nombramiento por primera vez en la historia de este país de un comisionado para asuntos de la afrodescendencia, el licenciado Quince Duncan, que también es el encargado de administrar esa agenda de la afrodescendencia. También. Y finalmente, un diálogo que se ha abierto con las organizaciones productivas, que me parece especialmente pequeñas y medianas, en temas como, por ejemplo, la exportación de cacao. Costa Rica tiene un cacao de primera calidad en el mundo. Se había enfermado, la monilia había puesto fin a lo que había sido una práctica ancestral en el Caribe, y ahora está volviendo con gran fuerza. Y estamos entendiendo Caribe no solamente a la costa, sino también a los territorios un poco más al interior de la provincia de Limón y la provincia de Cartago, porque Turrialba es Caribe, y porque también es Caribe Sarapiquí de la provincia de Heredia y otras localidades que están en la franja más ancha, no solamente costera, de la zona. ¿Tiene el presidente Luis Guillermo Solís enemigos dentro de su propio partido? Mira, uno en política no es monedita de oro, ¿verdad? Y hay adversarios. Enemigos quizá haya alguno. Yo pienso que el gran éxito de un político es convertir a los enemigos en adversarios y a los simpatizantes en aliados, y pues no puedo negar que mis discrepancias en temas de fondo y forma, en la manera como ejerzo mi cargo y en el estilo con que hago política, puede haberme generado algunos. Pero si los tengo, serán pocos. Y me complace la idea de pensar que en general no soy un hombre rencoroso, y soy un político que no mira a sus detractores con ojos de inquina. No es ese mi talante, no es ese mi estilo. Y creo que eso se reconoce y se aprecia. Pero como le digo, no podría decir que no tengo ninguno. Uno se hace, ¿cómo es que dicen? Hace de pocos amigos y de muchos enemigos en política, dice el dicho popular, el refrán. Yo espero que tenga muchos de los primeros y pocos de los segundos. Ha sido muy fuerte ese cambio tan grande que ha tenido don Luis en los últimos 3 años, en realidad. Sí, mi vida dio un vuelco de 180 grados, ¿verdad? Pasar de ser un analista, un profesor, dedicado tiempo completo a labores de filantropía en unos casos, académicas, universitarias en el otro, de trabajo, sí, vinculado al servicio público, pero siempre teniendo un plano reservado, secundario, a convertirme en presidente de la República. Pues imagínese usted, no solamente en cuanto a las funciones, sino en cuanto a la rapidez con que se produjo esa transformación. O sea, fue un periodo muy vertiginoso en mi vida. Me parece que el proceso hasta a mí mismo me ha sorprendido, porque si bien es cierto, uno se mete a una aventura hermosa como lo es el de la política de servicio público, convencido de que primero
puede ganar y en segundo que va a hacer bien el trabajo, pues la verdad es que siempre se entra a un territorio ignoto donde no siempre uno está en capacidad de predecir todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Supongo que esto se lo preguntaron muchas veces, pero con efectividad nunca le he escuchado una respuesta exacta. ¿Cuándo fue cuando usted sabía que iba a ser presidente? Mire, yo me convencí de que aquello ya era inexorable la víspera de la primera ronda electoral. Hasta entonces había tenido una gran convicción de que era posible ganar las elecciones. Pero la víspera de la primera ronda yo hice una gira nacional en avión, que empezó a las 5 de la mañana y terminó en Cartago a las 11 de la noche. Visité todas las regiones del país y la última de ellas, que fue la zona del Caribe, precisamente, que remató en Cartago, después de pasar por Limón y por Turrialba, la ciudad de mis padres, me estremeció porque yo llegué a Cartago pasada las 10 de la noche, con una noche de bruma muy pesada en Cartago, con 2 horas de atraso, y francamente no imaginaba que al llegar al frente del club de mi partido, aquello iba a ser apoteósico. Había 2 cuadras de gente, pero repleta las 2 cuadras a esa hora en Cartago. De hecho, tanto fue así que yo me dije, para mí, gané en primera ronda. O sea, esto no puede ser. Cartago a las 10 de la noche con este frío, hasta las 11, estuvimos ahí, 11 y media. Yo llegué a mi casa que no podía ni hablar ni pararme. O sea, hacía un día de una intensidad extraordinaria. Ahora, gané. La gente creyó en el cambio. Sí, cómo no. Y gané, efectivamente. No gané gané en primera ronda, pero sí gané la primera ronda. Pero ya el sentimiento era fuerte. Era fuerte desde una semana antes, una cosa así. Hasta ese momento los números estaban demasiado ajustados como para saber, por cierto, que aquello era posible. Don Luis, ¿le dejó algo positivo en materia de comunicación, sobre todo su visita a los expresidentes? Yo creo que fue muy importante. Es decir, estos son 2 expresidentes y una expresidenta que pasaron por donde asustan, ¿verdad? Que tuvieron la posibilidad de enfrentar el tema fiscal de diferente forma, con el mismo objetivo, pero de diferente forma, y cuyas experiencias a mí por lo menos me sirvieron mucho. Desde un punto de vista comunicacional, me pareció edificante que uno pueda tener visitas a presidentes adversarios en política, unos más que otros, y con todo respeto plantearles una contribución, dándome orientaciones sobre un tema que es de suyo complejo, y que todos estuvieran en disposición de hacerlo de la manera más fraterna y pensando primero que nada en el interés del país. ¿Cuál fue el aporte más importante, don Luis? Porque tuvo un costo político también. Pues mire, tuvo un costo político, pero es un costo político que en buena hora se produzca. Es decir, para mí grave sería no tener posibilidad de hablar con mis antecesores y mi antecesora en los términos en que lo hice. Aquello sería una tragedia para el país, ¿verdad? Es más, creo que tengo más posibilidades yo que algunos de ellos entre sí, digo, de todos los expresidentes que viven hoy, por las diferentes relaciones que he tenido. Pero la mayor de las lecciones aprendidas creo que es el amor que sienten por el país y la disposición que tienen de ayudar, aunque sea a un gobierno de un partido que no es del propio, en aras de que mejoremos todos. ¿Por qué, don Luis, muchas de las personas que votaron por usted creen que esa visita significó más bien una traición en materia del cambio prometido? Bueno, porque me imagino suponen que allí se hicieron pactos indebidos o que la conversación que tuve con la señora expresidenta Chinchilla o los expresidentes Arias y Pacheco de alguna manera cambiaron por arte de magia mis críticas a sus respectivos gobiernos y mis discrepancias en las políticas que ellos pusieron en práctica con respecto a las propias. Ni una cosa ni la otra. Ni he cambiado mi punto de vista respecto de lo que hay que hacer en Costa Rica, diferente de lo que hicieron esas otras administraciones, ni tampoco hubo, ni en mí ni en ellos, intención alguna de convencernos de que el camino que llevamos en esta administración es el correcto
para el país. ¿Sigue pensando que don Luis Guillermo Solís es el gobierno del cambio? Sí, sin duda. Lo que pasa es que el cambio no es un cambio inmediato, ni tampoco lo prometí de forma inmediata. Dijimos que íbamos a hacer un cambio, que íbamos a hacer el cambio. Y creo que la gente nos escogió no solamente para concretar esa promesa, sino para hacerlo en un periodo de 4 años. Ahora, a propósito de concretar, ¿cuáles podrían ser, a ver, las señales concretas que dirían que es gobierno de cambio, al menos bueno, en estos 2 años? Es que yo creo que ahí hay bueno, el primero es año y medio, y segundo, creo que hay un proceso que hay que mirar con 2 factores que suenan muy académicos, pero que son absolutamente fundamentales. Sin eso no se puede entender el cambio. Uno es que no ha sido el gran cambio, ¿verdad? De que Costa Rica el 8 de mayo del 2014 amaneció siendo una y el 9 de mayo era otra. No ha habido probablemente esa explosión revolucionaria que alguna gente pensó que habría en los primeros 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio. Bueno, lo que ha habido es más bien una serie de cambios graduales, consistentes, importantes, tanto por el fondo como por la forma, que creo que permiten sumar en un proceso de transformación que es gradual, que es un proceso que va de camino. Le voy a poner un ejemplo. La disposición del gobierno de presentar el tema fiscal como un tema que ameritaba la participación de la gente de manera mucho más directa que otras veces. Bueno, mucha gente dirá, sí, pero eso es cobrar impuestos igual que siempre. No, pero es que no es lo mismo. Estamos haciendo un proceso que viene acompañado de 8 proyectos de ley que tiene que darse de manera sucesiva, que culmina con el impuesto al valor agregado y con una modificación a la ley sobre el impuesto sobre la renta, pero con grandes cambios precisamente para garantizar que esa recolección de impuestos y esa solicitud de mayor ingreso es también una progresiva que no afecta a los sectores de menor ingreso. Ese es un cambio. Por ejemplo, el tema de pensiones. La nuestra ha sido la única administración de las últimas 4 que ha estado en disposición de ponerle el cascabel al gato con respecto a la ley de tope de pensiones del año 98. Nos la tumbó la Sala Cuarta, a solicitud de los afectados. Pero eso fue un cambio fundamental. ¿Quiénes fueron los que empezaron a renegociar las convenciones colectivas, sino este gobierno, en un esfuerzo por ponerle fin a algunas prácticas y privilegios indebidos o exagerados, que quizá tuvieron una racionalidad para ser incorporados en esas convenciones colectivas en otro momento, pero no en el actual? ¿Qué decir, por ejemplo, de la política de reestructuración de los territorios marítimos? Es un trabajo fundamental para un país que tiene 500.000 kilómetros de mar, que es 10 veces más grande en mar que en tierra. Eso no se había hecho. Hoy tenemos el territorio efectivamente demarcado de manera distinta y ya estamos en capacidad, con 2 fragatas que se nos están haciendo llegar próximamente, en capacidad de cuidar ese mar. Don Luis, el tema del gobierno del cambio y todas esas medidas concretas necesitan tiempo, dice usted. ¿Nos puede prometer una entrevista para el próximo año? Sí, pero por supuesto, pero además yo creo que aquí se van, como le decía, se van a ir sumando. Aquí hay una sedimentación de cambios. A mí me parece que el mero hecho de que a los ministros de esta administración los hayan llamado más de 150 veces en año y medio a hacer declaraciones en la Asamblea Legislativa y que sin fallar hayan ido una y otra vez, la mayor parte a enjuiciamientos de orden político partidario por parte de las señoras y señores diputados, es un gran cambio. Eso está muy bien. El que se esté exigiendo, como se exige hoy en Costa Rica, a que este gobierno del cambio rinda cuentas prácticamente sobre cada respiro que da, es un cambio que yo espero no se detenga cuando dejemos el poder, sino que continúen las nuevas administraciones. Hay una ciudadanía empoderada. Entonces, la primera parte de ese cambio tiene que ver con esta sedimentación, esta gradualidad. Y lo segundo, Marlon, y esto no lo he dicho suficientemente, esta es la segunda vez que lo voy a decir y esta es la primera vez que lo voy a decir como un tema fundamental de esta administración.
somos también una administración en transición, de una Costa Rica en transición. Yo lo dije ya en mi discurso de los 100 días, cuando di cuentas del país que encontramos. Pero ahora he estado elaborando un poco de esto. Este no va a ser el único gobierno de cambio. Este es el primer gobierno de cambio, pero va a haber otros, porque los procesos no se van a poder cumplir en 4 años. Habrá cambios estructurales en la cultura política del país que necesitarán probablemente 2 generaciones para que cambien. Y esto tiene que ver con la cultura burocrática de algunos mandos medios, por ejemplo, que tiene que ir transformándose. Y esto no quiere decir que los servidores públicos sean ni ladrones, ni sinvergüenzas, ni incapaces. Hay algunos que sí lo son, pero muy pocos. La gran mayoría es gente muy capacitada, muy calificada. Pero también va a tener que verse con un proceso que apenas se está iniciando otra vez, con el fortalecimiento de la agricultura, de lo agroproductivo, llamémoslo en este gobierno, y es con el modelo de desarrollo económico del país. Ya no estamos en la época del neoliberalismo salvaje, sin Dios y sin ley. Estamos en uno en donde hemos tratado de equilibrar el desarrollo económico, pero el país va para más lejos y allí se van a producir otros cambios que esta administración apenas está previendo. Don Luis, muchas gracias por la entrevista el día de hoy, don Luis. Mucho gusto, encantado. Este ha sido un trabajo especial del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal 13. Para conversar de democracia, de libertad de expresión y sobre todo de la realidad nacional con el presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.